Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Estamos en una nueva clase de lo que es urgencias prehospitalarias. Vamos a hoy hablar de lo que es paciente en shock. Paciente en shock que vemos todos los días en la guardia, ¿sí? O cuando estamos en la vía pública también podemos verlo. Entonces, queremos en este curso queremos que sepan lo que es un paciente en shock. Permítanme, voy a compartir la pantalla y vamos a ver lo que es el paciente en shock. ¿Sí? Primero y principal, saber lo que es un paciente en shock, ¿sí? Que es una persona que se encuentra en este estado, es muy importante para todo el mundo. Quienes habla es el licenciado Rubén Politano, sí, ya ha estado con ustedes en anteriores clases y soy del Hospital de Moreno, trabajo en la urgencia del hospital y ahora estoy trabajando en lo que es toda la parte de epidemiología del UPAVEN 12 de la ciudad de Moreno, en el cuartel quinto. Pero bueno, vamos a ir a lo que nos ataña en el día de hoy, que es el shock. ¿Qué es un shock? ¿Qué es el shock? ¿Sí? Según la definición del diccionario de la Real Academia Española, ¿sí? Es un síndrome que se asocia a múltiples procesos cuyo denominador común es la hipoperfusión. Es decir, cuando hablamos de hipo, estamos hablando de lo que es la falta de oxigenación, ¿sí? O la falta de perfusión, es decir, la llegada de sangre correctamente a las partes tisulares, que en muchas ocasiones eh, eh, produce, ¿sí? Que los órganos no funcionen correctamente. ¿Sí? Entonces, esto produce que la persona no funcione como corresponde y no ande en su vida como es debido. Entonces, al producir este shock, la falta de oxígeno o la falta de la llegada de sangre que con sus nutrientes a uno o a varios órganos produce que la persona no funcione correctamente, llamémoslo así. ¿Sí? Entonces, todos sabemos que nosotros nos regimos con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Salud define el shock más o menos parecido a lo que dice la Real Academia Española, pero tiene algo mucho más específico, ¿sí? Que es el shock, es un síndrome que se caracteriza por la incapacidad del corazón, ¿sí? Acá ya lo reducimos a este síndrome o a este estado de shock, a que el corazón es el principal actor en todo lo que es esto. ¿Por qué? Porque es el que circula, ¿sí? Se hace circular la sangre y en la sangre va el oxígeno y es ese oxígeno que hace la hipoxemia, ¿sí? La hipoxia tisular, entonces que no deja, perdón, que los órganos funcionen correctamente. Este flujo sanguíneo, ¿sí? Es irregular, a veces que no llega como debería llegar a lo que es todo. Por eso le echamos la culpa o le decimos que el principal actor es el corazón. ¿Cuáles son las causas de todo síndrome, de todo shock, perdón, o de todos los shocks? Hay muchísima cantidad de causas, ¿sí? Como acá dice, causas que lo pueden causar. ¿Cuáles son las causas? Primero, un traumatismo, ¿sí? Una caída de un lugar puede producir un shock por el golpe del cuerpo en lugares eh, como en los pulmones, que deja, que hace un impacto en el pulmón y uno no puede respirar. Al no poder respirar, el corazón tampoco va a recibir el oxígeno que corresponde y él a la vez, él no va a poder redistribuir en lo que es el oxígeno al resto de los órganos que lo necesitan. La insolación o fríos extremos,
¿sí? Estas también son cosas que tenemos que tener en cuenta, y más en el país donde vivimos, que tenemos insolaciones en el norte, cuando todo el año prácticamente hay que tener cuidado cuando nos exponemos al sol, y en el sur el frío extremo, ¿sí? Ahora que estamos en invierno y vamos de vacaciones a los lugares turísticos de invierno, como Bariloche, San Martín de los Andes, o el sur, Ushuaia, Río Grande, o cualquiera de los lugares donde hace tanto frío. Acá en la misma provincia de Buenos Aires hace frío, como en la parte de Mar del Plata para abajo. Es decir, acá tenemos fríos, sí son fríos no son fríos extremos. Ya de Mar del Plata para abajo sí hay fríos, más fríos que acá en la parte norte de Buenos Aires, y como llegamos a la parte de la Patagonia hace mucho más frío. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque causa el shock, ¿sí? Causa shock, y que producen, hasta llegan a producir la muerte. La pérdida de sangre, ¿sí? Cuando nos producimos una herida muy grande, ¿sí? Y sangra mucho. Entonces, al perder mucha cantidad de sangre, el corazón se tiene que forzar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que producir, no, perdón, eh, 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 ¿cómo se llama esto? Perdón, distribuir, ¿sí? Más sangre al lugar donde está lastimado o está esa herida sangrante, que el resto del cuerpo, y sacarle a los demás órganos ese suministro, no en su totalidad, pero sí disminuirle para poder ayudar a que esta pérdida de sangre se cicatrice muy rápidamente. Las reacciones alérgicas, sí hay las reacciones alérgicas como se ve acá en la foto, sí, casi siempre son en la parte de la boca, nariz y ojos, ¿sí? Que a esto, este triángulo, digamos, le hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque enseguida podemos producir un edema de glotis, es decir, un shock anafilático, ¿sí? Y producir la muerte de la persona. Infecciones graves generalizadas, que son como el shock séptico, que ahora lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Envenenamientos, que produce este tipo de alergia también. Sí, el envenenamiento va a producir una reacción del cuerpo que va a inflamar los órganos donde estén, tanto la boca, faringe, laringe y estómago, ¿sí? Y va a llegar a los intestinos y va a seguir inflamando, y esto produce la muerte también. ¿Sí? Estas son causas, la mayoría, no todas, pero causas de muerte muy seguidas, ¿sí? Sobre todo esto. Y las quemaduras graves, como sabemos en la foto, cuando tenemos más del 35% del cuerpo quemado, tenemos que tener en cuenta que estas quemaduras graves pueden producir lo que se llaman infecciones graves, y al producir una infección grave generalizada, como en este caso que vemos en la foto, que tiene más del 35% del cuerpo quemado, va a producir un shock séptico, y a su vez va a producir la muerte. Los signos del shock. Primero vamos a hablar un poco generalizado, ¿sí? Es la ansiedad o la agitación, la inquietud, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Sí? Esa agitación de la respiración cortante, y la ansiedad de no poder hacer lo que nosotros creemos, ¿sí? Los labios y los labios y las uñas se ponen color morada, ¿sí? Por la falta de oxigenación. El dolor torácico, porque el corazón, al esforzarse, va a producir que el corazón empiece a molestar, ¿sí? Los pulmones, al necesitar más oxígeno, también van a querer esforzarse y van a producir ese dolor que molesta y muchísimo. La confusión por la falta de oxígeno, los mareos, los vértigos o los desmayos son cosas, signos que nos pueden llegar a llevar a que una persona se encuentre en shock. La piel pálida, fría y pegajosa, cuando decimos que estamos transpirando frío, ¿sí? ¿Por qué estamos transpirando frío? Porque nos encontramos en un tipo de shock. Puede ser cualquiera de los que habíamos hablado anteriormente. La disminución de ausencia de los gastos urinarios, si no orinamos
correctamente, entonces no estamos, que estamos reteniendo la orina y cuando retenemos la orina producimos ácidos úricos que no corresponden que estén en el cuerpo. Entonces, este tipo de sustancias van a provocar lo que se llama un, eh, una infección, ¿sí? O eh, un ataque a lo que es el sistema de la persona con esos ácidos que no corresponden que estén. El pulso rápido, pero débil, no tiene la fuerza, si es muy rápido, se va a ver en lo que es el electro o un aleteo, ¿sí? Va a ser algo muy débil, pero muy rápido, ¿sí? Va a estar arriba de los 120 pulsaciones por minuto, pero no con la amplitud que tendría que tener. La respiración superficial, es decir, cuando estamos respirando cortito y muy a flor de lo que es la parte superior de los pulmones, y estar inconsciente o la falta de respuesta, así que no tenemos una respuesta a ciertas cosas que hacemos cotidianamente. ¿Sí? Entonces, esa inconsciencia o nos desmayamos, ¿sí? Ese mareo, ese desmayo que hablábamos anteriormente, esa es la inconsciencia, ¿sí? O estar despierto pero no saber qué es lo que está pasando. ¿Sí? No llegamos a dar respuesta al requerimiento de una orden simple, ¿sí? Entonces, eso es que tenemos que tener, son los signos más o menos así, no muy, ¿cómo se llama? Dispersos, sí, pero sí tenemos que saber que estos son algunos, porque hay otros también, sí, que nos pueden llevar a tener el shock, sí, como fiebres elevadas, sí, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que es todo este tipo de los signos del shock, sí. Y ahora vamos a ver qué tipos de shock son los principales que están existiendo, que tenemos que conocer, ¿sí? Que es lo más importante que nosotros necesitamos saber, ¿sí? Que entre los principales shocks están el shock cardiogénico, ¿sí? Debido a problemas cardíacos, ¿sí? Eh, que tenemos la posibilidad, que hoy por hoy tenemos muchos centros cardiológicos que nos ayudan a lo que es este tipo de shock, ¿sí? Al shock hipovolémico causado por muy poco volumen de sangre en el cuerpo, ¿sí? Y esto sucede cuando perdemos sangres no visibles, cuando estamos haciendo una hemorragia interna y no nos damos cuenta, ¿sí? Y este shock hipovolémico de un día, así de un momento para otro, nos encontramos con este problema, ¿sí? Hay muchísimas causas. También las causas pueden ser externas, cuando hacemos una gran herida, si sangrante, entonces hacemos también un shock hipovolémico. El shock anafiláctico, como recién decía, es causado por una reacción alérgica, casi siempre es por eh, cosas, picaduras, ¿sí? Comidas picantes, muy picantes, o alguna medicación que somos alérgicos y no sabemos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta y tener mucho cuidado cuando comemos estas cosas, tomamos algún remedio que no corresponde, si no sabemos que somos alérgicos. Y una de los principales, eh, como se llama, medicamentos que tenemos que tener es la penicilina. Casi siempre cuando un médico dice vamos a poner penicilina, nos hacen hacer la reacción alérgica, ¿sí? Para poder saber si es alérgico esa persona a lo que es la penicilina. Un shock séptico debido a infecciones generalizadas, que ahora lo vamos a ver. Estos shocks sépticos son infecciones, como recién decíamos, por grandes quemaduras, ¿sí? O por
que tenemos infecciones internas que no, entonces esas infecciones se generalizan y hacen este shock séptico. Shock neurogénico o neurogeno ocasionado por daños del sistema nervioso. Eh, entonces tenemos que ver que el sistema nervioso es afectado, entonces va a producir shock, perdón, eh, y producir cosas no comunes en lo que es el ser humano. Y ahora vamos a hablar y empezar a hablar de lo que son todos los shocks, ¿sí? Hay el shock cardiogénico, ¿sí? Es un choque cardiogénico también conocido como choque cardíaco, ¿sí? Cuando el corazón no puede enviar sangre y oxígeno al cerebro y el cerebro se desconecta de lo que son el cuerpo, digamos de así, y o cualquier otro órgano, ¿sí? Como recién decíamos, los pulmones, el mismo corazón, los riñones, ¿sí? La parte hepática, o los músculos, ¿sí? Entonces, esto va a hacer que este tipo de shock sea una emergencia mortal, ya que no podemos advertirlo con, eh, eh, con anterioridad, ¿sí? Por eso, todas las advertencias que el corazón nos ordena o nos manda, tenemos que darle un poquitito de importancia, ¿sí? Entonces, porque también tenemos que saber que el corazón es un órgano muy independiente de lo que es el cuerpo, porque el corazón trabaja por su propio medio, ¿sí? Pero que está en contacto con el cerebro, entonces nos va a alertar de que estamos teniendo un problema, ¿sí? Uno de los elementos que podemos contar para saber y poder proteger fehacientemente son nuestros antecedentes personales. Entonces, por eso nosotros cuando tenemos pacientes internados con problemas coronarios, si preguntamos de anterioridad si el padre, la madre eh, tuvieron problemas cardíacos o hasta el abuelo, ¿sí? Que puede ser que sea hereditario este problema, entonces este shock cardiogénico sea más profundo y lleguemos a que el paciente se pueda recuperar, ¿sí? Y poder darle una nueva eh, oportunidad de poder seguir viviendo, ¿sí? Si no tenemos estos antecedentes personales, a veces que la persona va a hacer un choque cardíaco o un infarto cardíaco y no sabemos cómo actuar porque no tenemos estos antecedentes. El choque hipovolémico, sí, que estamos hablando hoy, o estamos hablando más atrás, es una afección de emergencia en el cual la pérdida grave de sangre o otro líquido hace que el corazón sea incapaz de bombear suficientemente sangre al cuerpo y este tipo de shock puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar. Ahí está el problema, dejen de funcionar. Como si deja de funcionar eh, los riñones, que son el filtro de lo que es el cuerpo, ¿sí? Deja de filtrar, entonces va a dejar de sacarle las impurezas y esas impurezas van a volver al cuerpo y se van a producir después, que vamos a ver, en un shock séptico, ¿sí? Entonces vamos a tratar de que ese órgano no deje de funcionar nunca. Los síntomas del shock hipovolémico es la respiración rápida, palpitaciones por aumento de la frecuencia cardíaca, confusión y mareo por alteraciones del nivel de conciencia, frialdad y palidez en la piel. Todos estos síntomas tenemos que tenerlos en cuenta, más allá de que cuando el corazón no tenga la capacidad de bombear, los primeros síntomas que vamos a ver, ¿sí? Son el color violáceo en los labios y en la punta de los dedos. Entonces con eso tenemos que empezar a
a trabajar rápidamente porque este shock puede llevar a la muerte muy rápidamente. En el curso del shock en el curso del shock puede reconocerse abiertamente o arbitrariamente tres fases, ¿sí? La hipotensión compensada, es decir, que el shock es precoz, entonces podemos llegar a revertirlo muy fácilmente, ¿sí? Entonces tenemos mucho más tiempo para poder desarrollar nuestros conocimientos. La hiperperfusión tisular, esta hiperperfusión tisular es cuando tenemos ese lugar, ese color violáceo en la punta de los dedos, en los labios, ¿sí? En la palidez de la piel. Entonces acá tenemos que trabajar con más rapidez porque ya estamos viendo que hay daños tisulares, ¿sí? En las extremidades, entonces hay que tener mucho más, más rapidez para poder trabajar. Y la fase 3 que es el daño celular y orgánico o shock irreversible. Ya cuando tenemos este daño en la parte celulares, ¿sí? Y orgánicos, que los pulmones empiezan a funcionar mal o trabajan en desacuerdo con lo que es el corazón, cuando la parte hepática deja de funcionar, la parte renal, ¿sí? Que es una de las partes fundamentales, entonces acá tenemos que esto ya no es reversible, entonces tenemos un alto porcentaje que esta persona ya con este daño celular y orgánico va a fallecer. Entonces hay que trabajar con la fase 1 y 2 mucho más rápido para poder llevar adelante lo que es la eh, continuidad de la vida. Y ahora vamos a pasar a hablar del shock anafiláctico, ¿sí? ¿Y por qué puse una abeja? Porque es la abeja es el animalito que más problemas nos trae en lo que son el tipo de alergias, ¿sí? Es el que más ataca al hombre, porque el hombre le ataca, ¿eh? No es porque ellas sean malas, ¿eh? Vamos a empezar de principio, vamos a también a defenderlas a ellas, pero como el hombre daña su lugar de estar, su lugar de andar, entonces ellas atacan en defensa de eso, entonces produce estos shock anafilácticos muy graves, muchas veces que llegan a la muerte. Pero vamos a hablar, en definitiva, vamos a hablar de lo que es el shock anafiláctico o reacción alérgica. Es una defensa que produce el cuerpo, ¿sí? A un elemento desconocido, eh, de, desconocido, la mayoría de las veces son tóxicos y se instaura, se pone muy rápidamente, es decir, automáticamente cuando una persona, sí, introduce o produce en el cuerpo una reacción, esa reacción es muy rápida y enseguida se va a demostrar, ¿sí? Entonces podemos enseguida actuar sobre eso, sobre esa reacción alérgica, ¿sí? Siendo en ocasiones graves, llegando incluso a la muerte de las personas. ¿Por qué? Porque el edema de glotis, si no lo tratamos muy rápidamente, tapa es decir, lo que es el ingreso de oxígeno a los pulmones y nos lleva a la muerte, ¿sí? Se denomina choque anafiláctico cuando hay afectación cardiovascular, ¿sí? Acá, ¿por qué cardiovascular? Porque el shock anafiláctico ingresa a la parte circulatoria, ¿sí? Rápidamente va a ir al corazón y de ahí a los pulmones y va a ser un shock, un choque, ¿sí? Así muy fuerte en todo lo que es el cuerpo humano, ¿sí? Entonces va a que esta afección provoque daños severos en lo que es la parte vascular y cardiológica. ¿Sí? Se trata de una emergencia médica de muerte, ¿sí? Estos tipos de shock, choque anafiláctico.
o shock anafiláctico, o reacciones alérgicas, todo tiene un poquito todo que ver. Hay reacciones alérgicas que se pueden, que pasan solas, ¿sí? En la picadura de una hormiga, pues que pase no pase más de allá de la inflamación en el lugar de la mordedura de la hormiga, o cuando pasa en las abejas también, con menos grado, pero que hay que tener cuidado porque esa reacción puede llegar al lotis y producir este tipo de alergias y provocar la muerte. ¿Sí? Algo que tenemos que tener en cuenta, que los shocks anafilácticos llevan mucha cantidad de vidas al año en todo el mundo. El shock séptico, que hoy hablábamos justamente del shock séptico, que es una enfermedad con alto índice de mortalidad y morbilidad, ¿sí? Que produce cuando una infección provoca una hipotensión arterial peligrosa, es decir, que disminuye la tensión arterial y no deja que la sangre llegue correctamente a todos los órganos y dejarle los nutrientes y el oxígeno correspondiente para que puedan seguir esa función que tiene que cumplir. Entonces, esto produce que la afección, eh, cualquier tipo de la puede producir cualquier tipo de bacteria, y rara vez bacterianas, pero el cuerpo responde de manera inflamatoria a las toxinas. Es decir, ¿qué pasa? Se inflama, ¿sí? Todo lo que es los daños en los órganos se inflaman, entonces empiezan a utilizar espacios uno del otro. Entonces no deja que los órganos cumplan sus funciones, entonces llega a que las infecciones, el shock séptico parta a que lastimen los órganos, si se lastimen un órgano con el otro, y producir la muerte, ¿sí? Entonces acá abajo vemos lo que es la infección en un trauma, ¿sí? Porque tuvo un trauma, entonces una herida muy grande, pérdida de sangre, tuvo suciedades que provocaron una infección, y acá empieza lo que es el camino al shock séptico, shock séptico, ¿sí? Entonces, que empieza con la fiebre, el aumento del ritmo cardíaco y la respiración, porque esa infección está provocando que el cuerpo tenga que trabajar, es decir, el corazón tenga que trabajar más para ese lugar de esa zona de donde está ese tipo de trauma. Entonces va a empezar a fallar orgánicamente, alejado del foco de la infección, ¿sí? Entonces empieza con la sepsis, ¿sí? Entonces esa infección empieza a ingresar a lo que es el cuerpo. Esos órganos se empiezan a inflamar también, ¿sí? Hacen la sepsis grave, shock séptico y la muerte. Entonces hay que tener en cuenta que los shock sépticos no es solamente una infección generalizada, lleva hay un camino muy largo que se puede detener si se llega a detectar, ¿sí? Con anterioridad, si ya en la infección, acá en el trauma tenemos que por eso los traumatólogos se están capacitando mucho en lo que es el shock séptico, porque justamente en este tipo de traumas, ¿sí? En los grandes accidentes, en las grandes heridas cortopunzantes o de fracturas expuestas, entonces a ellos que no quieren porque la infección está, cuando hay una infección, las caídas de moto, casi siempre las caídas de moto llevan a que un paciente se pongan sépticos. Entonces eh, tiene que tratar de lavar bien la herida, porque hay mucha suciedad, gérmenes que no corresponden, bacterias que están en el piso. Entonces todas estas cosas llevan a que la persona deje de tener los anticuerpos, ¿sí?
se abocan a lo que es esa herida, entonces dejan de asistir a los demás órganos, entonces pasa que esa infección que ingresó, porque es mucho más fuerte que esos anticuerpos, entra al cuerpo, produce esta sepsis, este shock séptico y la muerte de la persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que son los shock sépticos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver lo que son los síntomas del shock séptico, ¿sí? Bueno, la mayoría de los síntomas en todos los shocks son más o menos parecidos, pero es algo que hay que siempre reforzar, y acá lo voy a leer así porque justamente es exactamente lo mismo que estamos hablando hace un ratito atrás, pero que lo tienen que entender que es entre estos síntomas puede manifestar las siguientes afecciones: extremidades frías y pálidas, temperatura corporal anormal o muy alta o muy baja. El paciente también podrá sentir escalofríos. En el séptico puede sentir este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque las defensas bajan, entonces producimos que la temperatura, este escalofrío, puede ser por la alta temperatura o también por la baja, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ligera sensación de mareo, ¿sí? Porque claro, nos está atacando de afuera, entonces hay que el organismo en general va a tratar de atacar ese ingreso de esa infección para que no se produzca, entonces va a dejar no va a faltar el aire, entonces hay cosas que tenemos que tener en cuenta para este tipo de mareo. La disminución o ausencia de ganas de orinar, como hablábamos en el anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque los riñones van a ser afectados por este tipo de cosas. Presión arterial baja, concretamente el permanecer parado, palpitaciones, ritmo cardíaco acelerado, pero débil siempre, agitaciones, inquietud, confusión o letargo, ¿sí? Problemas para respirar con normalidad, como yo recién me decía, si nos va a costar respirar porque esta infección nos viene atacando muy fuertemente. Cambios del color de la piel y erupción cutánea, sobre todo en el lugar donde está la afección, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. No ser consciente en algunas ocasiones. Bueno, esto lo estábamos hablando hoy. A veces que hay pacientes que tienen infecciones muy graves que tienen que ingresar a lo que es un respirador artificial y no están conscientes de lo que está pasando. Pero estamos tratando de que este shock séptico eh, no provoque más daños en cualquiera de cualquiera parte del cuerpo, como el corazón, el cerebro, los riñones, el hígado y los intestinos o cualquier otra parte del cuerpo. Entonces tenemos que tratar de que esa infección disminuya, entonces por eso se pone la persona para que no sufra el dolor, no sufra la falta de oxígeno, no tenga problemas con la parte urinaria, porque se le colocan sondas vesicales, entonces, casi siempre tiene colocado venoclisis para que tenga la reposición, ¿sí? De electrolíticos sales, para que no se produzca ningún daño más en lo que es el cuerpo, más allá del shock séptico. El shock neurogénico, ¿sí? Ocurre cuando existe una falla en la comunicación entre el cerebro y el cuerpo, haciendo que los vasos sanguíneos pierdan el tono y se dilaten, dificultando la circulación de la sangre por el cuerpo y disminuyendo la presión arterial. Cuando esto ocurre, los órganos no reciben el oxígeno necesario y dejan de funcionar.
que anda en una situación que pone la vida en riesgo. Sí, esto acá, este problema de que el cerebro deja de tener esa compatibilidad con el resto del cuerpo y el corazón no late correctamente, entonces o no envía la sangre con la cantidad de oxígeno que corresponde, entonces o es demasiada o es poca, entonces también este shock se puede solucionar, entonces esta comunicación del cerebro, corazón, cuerpo, va a hacer que funcione correctamente y esta línea que nosotros vemos acá en blanco sea continua, sino con esta discontinuidad que vemos acá y que produce este shock, neurogénico, que entonces provoca una falla a nivel corporal. Y ahora bien, vamos a ver lo que son las fases del shock, porque justamente estamos hablando del shock y no sabemos cuáles son las fases. Las fases son tres, una es el shock compensado, que ahora lo vamos a ver detalladamente, el shock descompensado, ¿sí? Que es aquella persona que produce esta descompensación orgánica, entonces hay que tratar de que se reorganice todo lo que es el- este, todo el cuerpo, ¿sí? Toda la parte de lo que son los sistemas, ¿sí? Entonces esta descompensación del sistema o sistemático tiene que compensarse o organizarse nuevamente. Y la irreversible, que bueno, ahora vamos a ver, es la parte más terrible de lo que es un shock. La fase compensado, como decíamos, es esta etapa precoz, estos cambios actúan como mecanismos de compensadores que intentan preservar las funciones de los órganos vitales, ¿sí? De tal forma que se puede llegar a corregir toda causa que produce una descompensación, un desencadenamiento de las funciones anormales, ¿sí? Entonces, esta recuperación es inmediata, ¿sí? Entonces podemos bajar la morbilidad. Entonces, ya ahí tenemos un paso muy bueno, que es la parte compensada, que nos da las respuestas a todas aquellas actividades del sistema simpático y del sistema renina-angiotensina aldosterona y de la liberación de vasopresina y otras hormonas que nos van a ayudar ¿sí? A poder compensar lo que puede llegar a ser una descompensación. Entonces, no llega a la parte de descompensación porque esta presión arterial, que es la que nos va a regular un poco lo que es la compensación, está en su rango normal, entonces va a compensar las otras descompensaciones y va a ayudar a que se pueda seguir adelante con este tipo de cosas, de, seguir la vida rutinaria, ¿sí? La parte de descompensación, ¿sí? Que o el descompensado es un poquito más eh, difícil, ¿sí? Así llamémosle así, que es la segunda parte, la descompensación, que es la disminución del flujo a órganos vitales, ¿sí? Y la hipotensión, ¿sí? Que entonces acá tenemos que estar, el deterioro puede llegar a la parte neurológica, ¿sí? Entonces el pulso periférico es muy débil, tenemos que actuar muy rápidamente, ¿sí? Colocarle una vía, una venoclisis, para poder tener el acceso de poder medicarlo cuando el paciente lo necesite. Entonces
acá aparece un montón de cosas en estas descompensaciones que son los cambios en el electro, ¿sí? La falta de oxigenación, que son la hipoperfusión, que es decir, la falta de llegada de sangre correctamente a los lugares que corresponde, se disminuye, no orina, entonces el paciente empieza a hinchar, a hacer retenciones urinarias, no se puede producir que va a ser un bolo vesical, o puede que ese orín, esa toxina, produzca un shock, ¿sí? En lo que es el cuerpo. Entonces tenemos que correr, no tenemos que correr el riesgo de que esto pase, ¿sí? Entonces tenemos que corregir rápidamente, para que este shock eh, dé nuevamente aspectos de poder compensarse. ¿Por qué? Porque este shock se acompaña de una elevada morbilidad y mortalidad, ¿sí? La fase descompensada, estamos ya corriendo para el lado contrario a la vida, ¿sí? Entonces tenemos que ser rápidos en la actuación de este tipo de cosas. Eh, La fase irreversible. Bueno, acá llegamos a lo que el shock no es corregible, no tenemos posibilidades de que los órganos vuelvan a funcionar correctamente. La posibilidad de sobrevida es muy poca, y finalmente entra en una fase irreversible, como decíamos, donde la resucitación es difícil, y aunque inicialmente se consiga, el paciente desarrolla un fallo multiorgásmico o multisistémico, y fallece. Lamentablemente, hasta acá hemos hablado de la parte de lo que yo es una persona en shock, la parte compensada, descompensada, eh, los distintos tipos de urgencias que podemos ver en un show, en un shock. Y entonces hay que tener en cuenta que este tipo de pacientes lo vamos a encontrar diariamente en lo que son las emergencias prehospitalarias y hospitalarias. Entonces hay que saber que tenemos la posibilidad de poder llevar adelante o a tratar de eh, eh, revertir este tipo estos tipos de shock, entonces, para trabajar tranquilamente con este tipo de cosas que he estado eh, puesto a su disposición para lo que eh, se quieran saber. Está Matías Villarreal, el licenciado Matías Villarreal, que es el coordinador del curso, está a su disponibilidad, igual que yo. Cualquier cosa que ustedes quieran saber o quieran tener respuestas hacia aquellas preguntas que ustedes pueden dar, se comunican con el licenciado Matías, y el licenciado me puede hacer cualquier consulta por este medio, por cualquier medio que trabajamos junto al hospital. Así que desde ya muchísimas gracias. Espero que esto le haya servido a ustedes para poder tener conocimiento de lo que son un shock, ¿sí? Tanto en la parte de la vía pública como en el hospital cuando se necesite. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Nos vemos de aquí.